Paz y bendición, queridos hermanos. Quisiera compartir una sencilla homilía en este día de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el misterio mismo de Dios amor, porque Dios, si bien es un solo ser, una sola sustancia, una sola naturaleza, sin embargo, existen Trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este misterio que en la vida eterna lo veremos tal cual es y lo comprenderemos, pues si no exhaustivamente, pero sí con una plenitud que nos hará eternamente felices, por supuesto, con la esperanza de ir al cielo. Sin embargo, podemos vislumbrarlo un poco de lejos en la tierra y ha sido revelado, lo creemos firmemente. Nuestro Señor Jesús lo ha revelado, como las lecturas de hoy lo dicen, el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo habla del Padre, el Padre que lo envía y Él mismo, Jesús y el Padre que envían al Espíritu Santo, como un solo Dios, una sola belleza, una sola plenitud, una sola alegría. Yo quisiera entonces compartir tres reflexiones muy sencillas con ustedes. Primero, la realidad del misterio de la Santísima Trinidad nos dice que Dios es amor, porque al ser Dios amor, Dios no es soledad, Dios es comunión, comunión de tres personas en un solo Dios. Y entonces en Dios, por así explicarlo, hay un yo, un tú y un nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en la creación está el reflejo de la Trinidad, por ejemplo, la misma familia. Tenemos el esposo, la esposa abiertos a la vida en los hijos. Ahí hay un cierto reflejo de la Trinidad, así podemos decir. También en nuestro corazón nosotros de pronto recordamos alguna situación y se genera el pensamiento. Del recuerdo se genera el pensamiento. Y del recuerdo y el pensamiento se genera el amor de aquello que hemos recordado y pensado. Entonces, en nuestra misma alma espiritual llevamos un reflejo de la Trinidad, eso lo decía San Agustín. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad es la realidad de un Dios amor, que no es soledad, no es un Dios solitario, sino comunidad, comunión. Y en esa comunión estamos nosotros llamados a vivir por una eternidad. Quisiera aquí hacer referencia a una frase bellísima del próximo santo, todavía beato, pero ya será canonizado pronto, el 7 de septiembre, Carlo Acutis, que decía esta frase bellísima, decía, la felicidad es mirar hacia Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo. Fíjense qué profundidad de los santos. La felicidad es mirar hacia Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo. Ahí se encierra la sabiduría de toda una vida. ¿Cuál es nuestra actitud? Si estamos tristes, muy probablemente es porque nos miramos a nosotros mismos en todo y como primero y único lugar. Si miramos a Dios, vendrá la felicidad al corazón. Y entonces me parece que el misterio de la Santísima Trinidad nos invita a mirar más hacia Dios. No con una mirada especulativa para escudriñar el misterio, comprenderlo, que, bueno, un estudio siempre teológico serio puede ser bellísimo, por supuesto. No hay que estar en contra del estudio, ni mucho menos, al contrario. Pero aquí la mirada que da gozo al corazón es la mirada del amor, la mirada de un hijo que en el Hijo Eterno mira al Padre por la acción del Espíritu Santo. Ojalá que podamos hacer de este misterio el amor de nuestra vida y la esperanza de nuestro corazón. Segunda reflexión, fíjense cómo la segunda lectura nos dice que Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo eternamente, el Hijo ama al Padre eternamente, el Padre comunica al Hijo toda su ser, toda su sustancia, toda su belleza. El Hijo es el reflejo total del Padre. Y en ese sentido es un reflejo total, no es como la creación, digamos, la creación es como una imagen de una pintura, digamos, que refleja algo de la belleza del pintor, por así decirlo. Pero el Hijo no es un reflejo lejano de la belleza, es el reflejo total de la belleza del Padre. Y el Padre y el Hijo en ese amor eterno generan eternamente el Espíritu Santo. Y entonces se tiene un solo Dios en Trinidad de personas.
Y fijémonos cómo entonces ese amor infinito que está en el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo lo pone en tu corazón, lo pone. Y es un amor no así, digamos, abstracto, es el amor concreto de la filiación que te hace saberte y sentirte hijo en el Hijo. En el Hijo eterno, en la segunda persona, eres hijo también o hija de Dios. Y el Padre te ama con el mismo cariño que ama al Hijo eterno, con el mismo cariño, con el mismo amor. Y esta belleza la pone en tu vida, en tu corazón, el Espíritu Santo. Es una enormidad. Por eso San Juan de la Cruz decía, ¿qué hacen seres humanos preocupados por tantas cosas tan banales? Él se refería a que a veces se preocupa uno de aquel tiempo, digamos, si tengo un anillo de este metal o de oro y eso ocupa mi vida, ¿no? Cuando estamos llamados a estas alturas por vocación a vivir en el misterio de la Trinidad por una eternidad. Pidamos entonces que abramos el corazón para que el Espíritu Santo siempre pueda poner el amor mismo de Dios, por lo tanto del Padre y del Hijo, en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es Dios también en su tercera persona. Finalmente, fíjense cómo el texto de la segunda lectura dice que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida, y la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda. Es un texto muy bello porque empieza con el sufrimiento y sin embargo termina con la esperanza. Parecería contradictorio. Parecería que si hay sufrimiento viene la desesperanza y no. El sufrimiento, por supuesto, el sufrimiento que es propio de una vida que quiere y es coherente con la verdad, va engendrando la esperanza. ¿Por qué? Porque significa que esa persona está poniendo su esperanza, valga la redundancia, en lo eterno, en Dios, en aquel que es fiel para siempre. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude de verdad a tener esperanza. Distingamos de esperanza, que es la esperanza cristiana, la que no defrauda, y el optimismo. El optimismo sí puede defraudar. El optimismo es cuando pensamos que todo va a salir lo mejor que puede ser posible para mis expectativas. Y esto puede defraudar, porque no depende todo de nosotros, depende de otras libertades lo que pueda pasar, y entonces eso siempre puede fallar. Por supuesto que hay que tener una visión siempre con sentido de desarrollo, plenitud, por supuesto, no ser unos amargados, ¿no? Pero la esperanza es saber que en cada paso Cristo estará conmigo. Y yo mirándolo a Él, mirando a Dios, seré feliz. Y si me miro a mí mismo y me encierro en mí, seré triste. Como decía San Carlo Acutis próximamente ya, ¿verdad? Entonces, ojalá hagamos de la esperanza en el centro de nuestra expectación. Y la esperanza es lo que más se opone a las ideologías que van derribando la verdadera esperanza, quieren poner en esta tierra una plenitud que no dan, como es ahora los populismos, digamos, en México, lo que nos está pasando. Es en realidad arruinar la verdadera esperanza de las personas para poder después someterles a su arbitrio y entonces se convierte en una ideología manipuladora y aplastante. En cambio, la esperanza cristiana pone el corazón en el cielo y por lo tanto trabaja muy fuertemente en la tierra porque tiene un corazón ya en el cielo. Ojalá que seamos gente de esperanza cristiana y que podamos siempre, como decía San Carlo Acutis, mirar más y más a Dios y menos a nosotros mismos. Y el mismo santo, le digo santo porque ya está la fecha de su canonización, 7 de septiembre de este año, nos decía que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Fíjense qué belleza de frase. La Eucaristía es una autopista para llegar al cielo. El mismo Dios quiere poner todo su amor en tu corazón por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo podemos decir, en la Eucaristía es donde pone a Jesús, porque Él lo lleva al altar, lo pone en el altar a Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y lo pone en tu corazón.
Pidamos al Señor que seamos gente que en su mirada, en su vida, reflejen que tienen su esperanza puesta en la comunión con Dios Trino, que es amor, y que esa felicidad no la reserva solo para sí, sino la quiere compartir contigo, con cada uno de nosotros y para siempre. Les voy a dar la bendición, queridos hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.